Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera edición de la Mesa de Tres. El tema de hoy es lo que no debe faltar en la agenda electoral cara al próximo año, tanto en el nivel económico, social y ambiental. Bienvenidos a los que están conectados por Facebook. Este es un evento que es gratuito y que se está dando siempre una vez al mes, así que por favor atentos. La próxima edición se está dando el 30 de enero, de ahí tenemos el 27 de febrero y el 3 de abril. Y como edición especial estamos lanzando 5 mesas justamente con este tema para la evaluación de los planes presidenciales cada 3 semanas. Por favor, estén atentos a nuestras redes, porque vamos a transmitir, empezamos el 7 de enero, todos los jueves 7 de enero, jueves 28 de enero, 18 de febrero, jueves 11 de marzo y jueves 1 de abril. La idea y el objetivo es brindar a la comunidad, a nuestra comunidad de Seniority Lab, esta evaluación desde 3 ángulos distintos con nuestros especialistas para ver y confirmar si los partidos políticos están tratando este tema de la sostenibilidad en estas 3 áreas o 3 aristas importantes, que es la economía, la parte social y la parte ambiental. Ahora vamos a dar pase a... Voy a hacer la presentación, por favor. Tenemos, como siempre, nuestros especialistas, que es Gabriela Chumpitaz, que es licenciada en Comunicación para el Desarrollo, directora de Sostenibilidad de América Solidaria, consultora en temas de responsabilidad social, con 11 años desarrollando proyectos. Está Anthony Zuclupe, licenciado en Economía y candidato a MBA con 11 años de experiencia y especializado en análisis económico financiero. Y el ingeniero Carlos Pajuelo, que es especialista en gestión del cambio climático, restauración ecológica de paisajes, candidato también a MBA, es gerente general de la empresa tipo ANASAC y tiene más de 11 años de experiencia en el sector. Así que le doy ahora pase, por favor, a Gabriela Chumpitaz. Buenas noches, Sofi. Buenos días, buenas noches, público de Seniority Lab. Para nosotros es bien importante empezar justo estas mesas que van a empezar a ser temáticas hasta el mes de abril, porque vamos a conversar de temas que son bastante importantes para los ciudadanos, ¿no? Para las personas como nosotros, como ustedes, que tenemos muchas preguntas en torno hacia dónde dirigir nuestros votos. Así que si me ayudas ahí, Sofi, pasando la siguiente presentación, o yo, ya, no, sí. Algunas noticias justo más de esta semana en realidad. Ha estado como súper movido. De hecho, el día de ayer nos comentaron, ¿no?, desde el Ministerio de Salud, que no sabemos cuándo llega la vacuna, ¿no? O sea, que se ha estado en negociaciones, conversando con diferentes farmacéuticas y diferentes estudios, y pues todavía no sabemos, ¿no? Entonces esto es bastante... bueno, como que el próximo año vamos a seguir en esta misma incertidumbre y en torno a eso se van a desarrollar muchísimas prácticas y políticas que deberían insertarse justamente en estos planes y en esas propuestas más electorales. Específicamente, yo que veo más en la parte social y sobre todo de educación, aquí sale una primera alerta, digamos, ¿no?, de cómo realizar o cómo se va a llevar a cabo la educación y la escolaridad el próximo año, ¿no? Lo que en sí, en verdad, no se sabe bien, ¿no? O sea, hay ahorita supuestos, ¿no? Si es remoto, semipresencial, presencial también, dependiendo, pues, de las condiciones territoriales. ¿A qué se refiere eso? Básicamente a temas de conectividad, digamos, de casos también de infección de COVID, como que diferentes, como que con un enfoque mucho más territorial y que es interesante, pero que igual, y ya más como mamá, digamos, ¿no?, de un pequeño, nos generan un montón de preguntas, ¿no? Una de ellas, y que nos preocupa pues a todos los ciudadanos, es que esta escolaridad que va a empezar de marzo a diciembre ya no va a requerir que los niños tengan la vacuna, ¿no?, que estén vacunados. Lo bueno es que se está priorizando a los docentes justamente para prevenir, pues, de cierta forma el tema de contagio. Sabemos que las instituciones educativas son los mayores puntos de infección y de contagio a todo nivel, entonces sí es como una alerta.
¿Ya? Pero, y por otro lado, lo que aún no se está conversando es justamente qué vamos a hacer frente a la brecha educativa actual. Este año, justamente por estos temas de virtualidad y de pandemia, hay muchísimos niños, sobre todo en las zonas rurales, que no han podido acceder a la educación. Eso es una realidad, eso es un hecho, y ahorita deberíamos, y también ponerlo justamente en la agenda, ¿no? En la agenda que nos va a guiar pues, por los siguientes años, cómo se va o qué políticas se van a generar justamente para poder revertir esta brecha educativa. Uno, ¿qué otras políticas o qué otras medidas, digamos, se van a generar justamente para recuperar la población estudiantil que este año hemos perdido? Porque este año muchísimos estudiantes, sobre todo hay como dos grupos más afectados, ¿no? Los que están por terminar, que terminan en una circunstancia pues bastante atípica y sobre todo en temas de proyección, ¿no? Sabemos que uno de los momentos de mayor fragilidad, por así decirlo, en la parte evolutiva del ser humano es la adolescencia. Entonces están terminando, están graduándose personas que ahorita tienen pues muchísima incertidumbre sobre acceso a educación superior, oportunidades educativas o laborales, también afectaciones a la salud mental y una serie de consecuencias justamente a raíz de la situación de emergencia sanitaria, ¿no? Y por otro lado también son los más pequeños. ¿Por qué? Porque justo algo muy poderoso de la educación es que nos permite la socialización. ¿A qué nos referimos con esto, no? Los primeros años son, si bien para educar, sobre todo para formar y formar ciudadanos, ¿no? Entonces, tener pues también todo el año o el año siguiente en virtual tiene bastantes dificultades, ¿no? Y aún más si hablamos, por ejemplo, con poblaciones que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, hay un montón de temas que están así como en una nube o en el abstracto y que definitivamente los partidos políticos y las personas justamente que van a tomar las decisiones y generar estas políticas deben tomar el asunto y también liderarlo. Pero nosotros como ciudadanos tenemos el deber de ponerlo en el tapete. Y ahí más bien avanzamos justamente con una noticia más de la parte ambiental, por lo que le paso a mi compañero Carlos. Gracias, Gaby. En realidad es todo ese tema de ver cómo va a ser esa interacción con nuestros hijos en cuanto a la escolaridad, en realidad es mucho debate y es preocupante que no hay un rumbo, ¿no? Como has estado un poco comentando. Pero bueno, ya habrá un momento para un poco seguir conversando sobre eso. A ver, ¿qué es lo que me preocupa a mí en estos meses preelectorales, ¿no? Por llamarlo de una manera, o estos meses que están en campaña electoral, ¿no? Es que ahorita muchas de nuestras autoridades, si estamos hablando de gobiernos regionales, congresistas, están pensando más en las elecciones que en lo que le conviene o en políticas saludables, ¿no? Viendo sobre la parte ambiental, es preocupante, por ejemplo, este tipo de noticias que el mismo Ministerio del Ambiente se ha pronunciado, ¿no? Que el Congreso, mediante una modificación a los decretos de ley 581, que tiene que ver con este tema de los instrumentos de gestión ambiental. O sea, para explicarlo en sencillo, bueno, ahí está el link que es de la noticia para explicar en sencillo qué es lo que hace esta ley. Lo que hace esta ley, que lo está promoviendo el Congreso, algunas bancadas interesadas obviamente en este tipo de temas, y como repito, son temas electorales, lo que quieren es que la minería ilegal tenga un plazo mayor para poder formalizarse. O sea, es decir, ellos tienen que declarar cuánto es la cuota que tienen que aprovechar. Que esta información que ellos tienen que dar se vence
el 31 de este mes, y que dicho sea de paso ya ha sido ampliada, ¿no? Y ha sido ampliada, es muy curioso que a los mineros ilegales se les dé facilidades para que cumplan ciertos requisitos que son mínimos, para un poco ordenar todo el tema de la minería ilegal. Y bueno, con este pretexto, yo pienso, para mí es un pretexto, con este pretexto de la pandemia, entonces hay muchas cosas que se han flexibilizado. Una cosa de ellos es esto, de que ellos presenten información sobre sus cuotas que están aprovechando hasta el 31 de diciembre de este año. Pero ahora esta normativa quiere ampliarlo hasta abril del próximo año, o sea, justo calza con la época electoral. Entonces, eso es peligroso, porque lo que se quiere es combatir la minería ilegal, porque por ser un problema social, al fin y al cabo, tiene un rebote en cuanto ambientalmente es un problema muy grande. Si nosotros vemos los dos grandes departamentos que tienen este tema, es Piura, por un lado, y Madre Dios, por sobre todo, ¿no? El tema de la minería ilegal, y no olvidemos de Cajamarca y algunos otros lugares, pero donde se ve clarísimo es en el tema de Madre de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, la infraestructura que se utiliza, las dragas que se utiliza para hacer, en realidad, para empezar, están cambiando el paisaje totalmente. La foto ahí revela lo que es un campo donde se trabaja el tema de la minería ilegal, donde la ausencia de EPPs brillan por su ausencia, o sea, equipos de protección personal para las personas, los instrumentos de gestión ambiental brillan por su ausencia. Nosotros recordemos que si nos vamos para los años 90, cuando se habló de la ley de la implementación de estas para la minería formal, por un lado con los PAMAS, los programas de adecuación medioambiental, o sea, fue de una manera ir direccionando a que la minería sea un poco más consciente con el cuidado del ambiente y también con el cuidado de las personas, del minero que trabajan, ¿no? Y esto, de alguna manera, ya en el transcurso del tiempo, la minería formal lo ha ido cumpliendo. Y es más, los estándares ambientales y también a seguridad ocupacional también son muy altos. Ahora, que hay problemas, que hay mineras que no lo cumplen, en algunos casos siempre lo hay. O sea, de un 100% siempre vamos a tener un porcentaje que no lo hace, que quiere sacarle la vuelta a la ley, pero en general el sector formal de la minería sí está haciendo su parte. Ahora, es debatible si es que el tema de dónde debería haber minería y bajo qué condiciones debería haber minería. O sea, ahí hay un debate social y ambiental, que eso se puede hablar de largo. Pero lo más preocupante es que en la minería ilegal todavía se le sigan ampliando plazos, y es más, hay un correlato entre autoridades regionales y entre personas o empresarios que están allegados a estas autoridades en cuanto a minería informal. Y, casualidad, estas autoridades, cuando están en el poder, dan estas ampliaciones y les dan todos los beneficios necesarios para que puedan seguir impunemente contaminando, por una parte, generando muerte y destrucción del hábitat, ¿no? Y también de las personas que trabajan ahí, porque por unos cuantos soles, porque los mineros informales no tienen seguros, no tienen todo este tipo de situaciones. O sea, es negativo por donde se vea, ¿no? Y que nuestros congresistas, en un afán populista, porque hay mucha gente que de todas maneras vive de ese sector, aunque sea informal, es un sector importante para las regiones. Entonces, es muy peligroso, y eso lo vamos a ir analizando, o sea, campo por campo, muchas decisiones. Esto sobre ir al colegio también me parece una medida populista. Esta noticia de la minería ilegal también es una medida obviamente populista y con fines electorales, y creo que la noticia que va a analizar Anthony también tiene que ver con ese tipo de situaciones. Entonces, el enfoque que de repente queremos dar el día de hoy es que
no todo lo que de repente mirar con mucho cuidado qué es lo que están haciendo nuestras autoridades y preguntar a nosotros, los especialistas, un poco del tema para decir nuestro punto de vista. Obviamente, estos proyectos de ley que están desarrollando los congresistas es un retroceso hacia el desarrollo sostenible. Entonces, ahora, ¿qué tanto nos importa eso a nosotros? ¿No? Esa es otra pregunta de repente un poco más profunda, pero que es importante que nosotros vayamos tomando cada vez más conciencia sobre el impacto que de repente nosotros miramos en el corto plazo, pero en el largo plazo, al final, tener estos paisajes, por ejemplo, en Madre de Dios, es simplemente irnos a la ruina, porque unos cuantos se van a llenar el dinero, los bolsillos momentáneamente, otros no, pero el paisaje queda así, desolador, y ya no hay recursos de bosque, ya no hay recursos de agua. ¿Qué va a hacer, no? No pensemos en un lapso de los 5, 10 años en adelante, sino unos 20, 30, 40, 50 años adelante. ¿Qué va a ser Madre de Dios si sigue con ese tema de minería ilegal, ¿no? Gaby, no sé si creo que ya podemos comentar la siguiente noticia. Sí, entonces estamos pasando justamente con Anthony para comentarnos sobre esta noticia que es más del índole económico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy Anthony Suclupe y ahora voy a exponerles una parte de una manera rápida algunos temas relevantes que considero deberíamos de incluirse en los planes de gobierno de los principales, de todos en verdad, ¿no? Pero sobre todo de los principales partidos políticos que están peleando por la presidencia de la República, ¿no? A ver, ¿se ve mi pantalla? Sofía, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Ahorita estamos compartiendo con Gabriela. Sí, yo estoy compartiendo y... Si no, Gabriela, por favor. Estoy compartiendo, vale. Sí, exacto, sí, para que pueda Anthony compartir. Gracias. Ya, sí, Anthony, por favor. por tu apoyo, sí. Sí. Ahora sí ya puedes compartir, sí. Ok. Ya. Ok. Listo. Entonces, un primer aspecto a considerar es el contexto político, ¿no? Hay mucho correlato entre lo que es el quehacer político y el entorno económico, ¿no? A corto plazo, especialmente cuando se generan inestabilidades en el área política, tiene impactos directos sobre el acontecer económico. Entonces, hay, según esta consultora, que si bien puede tener sus sesgos, pero trata de representar cuál es cómo desde el lado económico, empresarial, tal vez, se ven algunos candidatos más pro mercado o más pro Estado, ¿no? Y esto en el interior, por lo general, tiende a moverse, pero generalmente los extremos son más fijos, ¿no? Generalmente los que tienen posturas ya definidas van a permanecer ahí y el resto va a tratar de fluctuar en en alguna región por aquí para poder tomar la mayor cantidad de votos, ¿no? Eso es algo que vamos a ir viendo en los próximos meses, pero esto responde al corto plazo, pero esa respuesta de corto plazo debe de también conversar con la propuesta que hagan los candidatos. No debería divorciarse y ahí es donde debemos de estar mucho más informados para que no tengamos una mezcla de, como ya nos ha pasado anteriormente, y cambios de posturas de último momento simplemente para coger la mayor cantidad de ola de votos. El entorno político va a ser considerable por el lado de la inestabilidad, pero también por el lado que está generando gasto. Entonces, en un plan que sea sesudo, que sea coherente con eh, con su entorno, ¿no? Que sea coherente con su postura, debería de estar traducido en propuestas. Propuestas que
también deben de responder a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? A la coyuntura, ¿no? Hay temas de fondo y temas de coyuntura. Estoy empezando con los de coyuntura, primero por la coyuntura política, segundo por la coyuntura política que está generando mayor gasto. Como se ve en este reporte del Consejo Fiscal, eh, solamente el Congreso de este año, el de transición, está generando presiones por arriba del 12%, 12 puntos más o menos del gasto implícito, ¿no? Entonces, aquí, esto lo vamos a tener que pagar todos, ¿no? Esto nos generó la pandemia y esto nos está generando el Congreso. Por otro lado, las expectativas. Estas son expectativas del sector privado, de los empresarios, de quienes invierten. En verdad, si queremos ver la trayectoria de mediano a largo plazo, enfocarnos en lo que va a pasar con la inversión privada y con las expectativas de los agentes es crucial, ¿no? Como aquí vemos que precisamente en abril, en el punto más duro de la crisis económica, las expectativas se cayeron terriblemente, ¿no? Estas son expectativas de corto plazo. A corto plazo se han recuperado, pero no sabemos qué puede pasar en medio de esta coyuntura, ¿no? Entonces, es importante observar las señales que dan nuestras autoridades, tanto desde el lado de la política económica como por el lado político en sí, y las condiciones y el entorno económico, cómo se desarrollan estas expectativas, ¿no? Enmarcando que tenemos ya un entorno político inestable, que se están materializando algunos gastos que vamos a tener que enfrentar el próximo año, que las expectativas del sector privado se han recuperado de alguna manera. También sabemos que el PBI, ¿no?, está en un sendero buscando recuperarse para estos últimos meses del año y sobre todo el próximo. Esto va a ser evidente, esto va a suceder, esto va a ocurrir. Sin embargo, esta forma no está garantizada. Entonces podríamos ver un sombrero más puntiagudo o tal vez más alto, ¿no? Pero vamos a observarlo. Entonces, esto también nos va a dar señales respecto de lo que va a pasar el próximo año en un entorno de coyuntura económica y entorno de elecciones. Elecciones que pueden ser tomadas, ¿ya?, por esta parte. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy coherentes y estar muy a la vigilancia, porque puede ser fácil que alguien pueda decir que va a mantener las tasas crecientes que se observen por aquí. Alguien poco informado tendría que ser, ¿no? Cuando sabemos que las tasas altas que veamos en algún momento del próximo año van a ser por este efecto rebote, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que viene. De nuevo, recapitulando, ya tenemos el entorno político, uno, que debe de ser coherente con sus posturas. Dos, que tenemos gastos que nos está generando la actual administración, especialmente el legislativo. Tres, que las expectativas de los agentes son racionales. Vamos a enfrentar probablemente o ver tasas positivas del PBI altas el próximo año porque va a haber un efecto rebote. Y finalmente, en lo que yo considero cuatro directrices que sí debería de tener un plan de gobierno en el país, ¿no? Primero es cómo conversan en sus políticas el modelo económico y la Constitución. ¿Proponen o no proponen un cambio de Constitución? ¿Qué mejoras proponen al modelo económico, ¿no?, al capítulo económico? Si bien es cierto, yo considero que el modelo, las pautas, la parte del capítulo económico tiene sus bases muy buenas, muy sólidas para la economía peruana. Sí, quizás pueden observarse matices en otras áreas, ¿no? Por el lado de los partidos políticos, etc. Sin embargo, siempre hay que escuchar las posturas, ¿no?, para poder conocer y que sean transparentes. No repitamos errores del pasado que
nos venden un producto y después resulta siendo otro, ¿no? Entonces, acá esto debería de quedar claro en los planes de gobierno, ¿no? Yo propongo un modelo A o un modelo B, pero propongo algo. Segundo, ¿cuál va a ser la política de gasto y el financiamiento de la deuda? ya no es secreto a voces que la deuda peruana va a subir arriba de 30 puntos, cosa que no teníamos desde hace muchísimos años, pero es por el evento desastroso que hemos tenido durante este año, ¿no? La pandemia. Entonces, se necesita una política de gasto mucho más eficiente. ¿Qué se va a hacer aquí, no? ¿Cómo se va a gastar? ¿Quién va a gastar? ¿En qué se va a gastar? ¿No? ¿Qué propuesta hay aquí? Aquí otra vez va a ser muy fácil querer enamorar a la gente a través de propuestas poco alcanzables. Si antes eran difíciles, ahora serían poco alcanzables, a mientras más populista sea. Y eso tiene un correlato directo con el financiamiento de deuda. Por otro lado, ¿cuál es la directriz que se viene para el Banco Central? Como siempre, cada presidente tiene que ratificar o no al presidente del Banco Central, a Julio Velarde, que es uno de los mejores banqueros del mundo, en verdad. ¿No? Y esto no lo digo yo sin sesgo, eso se puede buscar en la internet y las evidencias, las encuestas lo dicen, ¿no? Lo avalan. Pero esta dirección ha sido clave para el buen manejo monetario, el buen manejo de la inflación, ¿no? El buen manejo de las políticas por el lado del banco, ¿no? Entonces eso también da una señal al mercado. Las expectativas, ¿cómo se construyen? Aquí. ¿Qué tipo de modelo económico y cómo está la Constitución? Visión de largo plazo. ¿Cuál es la política y financiamiento de la deuda? Política de gasto, corto plazo. Financiamiento de deuda, largo plazo. Ratificación de la dirección del BCR, mediano y largo plazo. Todo impacta. Otro punto clave, que es también de mediano y largo plazo, es cuál es la estrategia de diversificación productiva y de formalización económica que proponen, ¿no? Entonces, como verán, considero que es hoy más que nunca, no importa tanto pasar un feliz cumpleaños del próximo año del Perú o una bonita Navidad de un día, sino más bien hay que ver qué nos viene de aquí en adelante, ¿no? Y qué propuestas de mediano y largo plazo nos ofrecen los distintos candidatos. Bueno, ese es mis apuntes. Ahí le doy paso a Gabriela y Sofía. Gracias, Anthony. Gabriela, por favor, acompáñame con tu PPT para que ya, creo que le toca el tiempo al ingeniero Pajuelo. A ver, en base a lo que dijo Anthony, de repente un poco se podría explicar, no sé si sería oportuno de repente compartirlo, pero él habló, por ejemplo, bastante que el legislativo está presionando bastante por el gasto, ¿no? ¿Cómo se entiende eso, no? Si el legislativo, los congresistas manejan un presupuesto, pues no, los congresistas no manejan presupuesto. Lo que hace el Congreso ratifica el presupuesto que lo plantea el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí hay una negociación, bueno, eso es lo que dice la Constitución, pues, ¿no? Hay una negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo en cuanto al gasto ante el presupuesto del próximo año. Entonces, ahí es que hay un gran porcentaje que está metiendo del gasto el Congreso. Y como repetía, ese es con fines electorales, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, vieron también las últimas noticias de que están proponiendo de nuevo, a pesar que en un plebiscito se pidió que no haya bicameralidad, ¿no? Pero ellos lo están proponiendo de nuevo, ¿no? Entonces, para que haya otra vez 2 cámaras.
¿Y cuál es el punto? Que de repente, como la ley dice que ellos ya no pueden volver a postular como congresistas, pero no dicen nada que pueden ser como senadores, o como, o también, en su efecto, como presidentes regionales, ¿no? Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si ellos van hacia una presidencia regional, dijeron, yo como congresista logré este presupuesto para hacer tal obra en mi región. Entonces, es preocupante que ahora justo este Congreso esté presionando para que haya un mayor gasto público, ¿no? Y es que justamente lo que conversaba Anthony, y que es un poco lo que quería explicar, ¿no? O sea, el por qué, o sea, cuál es la razón de que un congresista, cuál es el interés de un congresista de que se gaste más. Y la lectura es esa, la lectura es que es electoral, ¿no? Yo como congresista hice para que haya más gasto en mi pueblo, o sea, para que haya más dinero, para que haya tal obra en el pueblo. Ahora, lo que tendríamos que preguntar, ¿cuáles son los ratios de gasto que tienen los gobiernos regionales? ¿No? No sé si por ahí, no sé, Anthony, nos puedes un poco comentar al respecto, ¿no? Yo desconozco, pero por lo menos lo que sé es que los gobiernos regionales tienen unos ratios de gasto terribles, ¿no? Versus su presupuesto y lo que realmente gastan son terribles. Sí, Carlos, totalmente es cierto lo que dices, ¿no? Lo que mencionas. Para empezar, el legislativo no tiene eh, autonomía de gasto, sobre todo para incrementar el gasto público, ¿no? Eso es inconstitucional, precisamente como lo que les comentaba. Y por otro lado, los gobiernos regionales se caracterizan lamentablemente por una alta ineficiencia de gasto. Si bien es cierto que es deplorable ver las diferencias que hay en infraestructura entre las zonas más urbanas y más rurales, a veces uno puede pensar en un primer nivel de análisis, "Uy, necesitamos mucho más dinero para que se gaste en las zonas más alejadas, sobre todo, ¿no? Y discúlpame que te interrumpa, pero también es la calidad de gasto, ¿no? Porque también abundan A eso voy, a eso las voy. obras Entonces, a hay, la papa, a la quinoa, no sé, pues, ¿no? claro, entonces, cuando uno empieza a ver las partidas en el MEF, ¿no? Los documentos, efectivamente, su calidad de gasto, primero su cantidad de gasto sus ratios están de 18%, 14%. Y para colmo uno diría, ya bueno, pero si gastaste tal vez 14, 15, pero fue un buen gasto. Y cuando vas a ver, te encuentras con municipalidades muy hermosas, ¿no? De primer mundo, en uno de los lugares más pobres, ¿no? Entonces, es lamentable eso, ¿no? Ahí es donde falta un poco más de gerencia, ¿no? Un poco más allá de análisis es gerencia, ¿no? Y es manejo. Y ya conocemos de toda la calidad de la corrupción que hemos tenido, corrupción de primer mundo, ¿no? Pero por otro lado, en el lado del legislativo sí tenemos los inconvenientes de corto, van a figurar en el otro año y ahí nos interesaría tal vez saber y preguntarle también a nuestros partidos políticos es a priori, ¿quiénes estarían conformando los principales ministerios que nos interesan a nosotros, ¿no? En el corto plazo, digamos, ¿quién sería un primer ministro de Fuerza Popular, un ministro de Economía de Forsyth, ¿no? Un ministro de Salud de Julio Guzmán, ¿no? Sería a priori, a primera línea, para más o menos pigmentar un poco el espectro político y la dirección que habría a partir de julio del próximo año, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí, o sea, toda la razón. Y eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, es súper injusto
estas brechas sociales, ¿no? Como tú dices, hay pueblos alejados y que tienen unas municipalidades con unos estadios de 30.000 personas en esa localidad, en esa población solamente hay 10.000 personas. O sea, así de incoherentes son, ¿no? Un estadio donde, para 30.000 personas donde viven 10.000, o sea, incoherencia total. Nos hemos llenado de estadios en muchos lugares, pero yo quiero retomar un poco el tema también del tema educativo, ¿no? La infraestructura educativa. Creo que Gabriela mencionaba sobre que hay una brecha, ¿no? Hay una brecha muy, muy larga en cuanto a lo que es infraestructura, en cuanto a lo que es rural y urbano, ¿no? Sí, justo como que me parece súper importante lo que ambos han estado mencionando, ¿no? Sobre todo el estar alerta y también, y creo que se van a definir cosas como muy importantes sobre cuál va a ser el modelo económico y en general, ¿no? Todo el rumbo que deberíamos tener ahora como país. Sí, igual, no sé, como que ya como más como ciudadana, ¿no? Como que se me generan un montón de alertas en torno a la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque hablamos por un lado, digamos, de toda la brecha que justamente existe con las poblaciones pues, más afectadas y más vulnerables del Perú. Sabemos que el Perú es un país muy diverso, pero también con mucha inequidad. Y por otro lado también cómo frenar esta brecha, sobre todo las personas o poblaciones que tienen economías más informales y que justamente han empobrecido en estos meses de cuarentena y de situación de emergencia sanitaria. Sí, sí, y mira, y en la parte ambiental en realidad las poblaciones que son más vulnerables hacia temas de contaminación son en verdad las poblaciones en verdad más pobres también, pues, ¿no? Vemos, o sea, las personas que sufren, o sea, aparte de los problemas sociales de no conseguir trabajo o trabajos sumamente informales, mal pagados, también están propensos a agua contaminada, suelos contaminados. Nosotros, me encantaría si hay alguna estadística sobre el nivel de mercurio en la sangre que pueden tener los niños en Madre Dios, ¿no? Así como el nivel de plomo en la sangre que tienen los niños, por ejemplo, en el Cerro de Pasco o en Apurímac, si nosotros estamos hablando, y que son justamente estos sitios urbanos, rurales también, vamos a decirlo, en algunos departamentos del país, en Cajamarca también, por decir algunos, por mencionar algunos solamente, que existe ese problema social y está muy ligado también a que son los más afectados con los temas ambientales, ¿no? ¿Cuál es la calidad de agua? O sea, si nosotros en Lima, de repente renegamos mucho, de repente por un poco de esta, creo que viene ese preconcepto de los 90 que el agua potable, por ejemplo, que nosotros tomamos en casa es una agua sumamente contaminada, y bueno, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? En realidad hay estudios que aunque nuestro agua potable es de muy buena calidad, o sea, en teoría uno podría abrir el caño y tomarla, ¿no? Lo único que no lo hace porque nosotros, por lo menos los que tenemos más de 35 años, nos acordamos que no tomes el agua del caño por el tema del cólera, ¿no? En los principios de los 90. Pero en realidad, inclusive en algunos lugares de Lima no se tiene disponibilidad o calidad de agua. Imagínense en algunos lugares del país, ¿no? En zonas rurales, ¿cuál es la calidad de agua? Y eso influye a un mayor ratio de enfermedades diarreicas, ¿no? En cuanto a los niños. Y eso también influye en su nutrición y también influye en su calidad educativa. O sea, en realidad el tema es súper complejo y que tendríamos, como bien lo presentó Anthony, o sea, nos lanzó un esquema, quiénes son los principales candidatos, ¿no? ¿Quiénes son estos los principales candidatos? Y qué es lo que deben estar diciendo, estos temas un poco que estamos abordando
¿qué dicen ellos? ¿Qué personas tienen a su alrededor que de alguna manera empiecen a tocar estos temas? Que no siempre digan, oye, vamos a ofrecer más trabajo, sino el cómo, ¿no? O no sé, algo puede acotar Anthony. Sí, claro, claro que sí, Carlos. Sí, volviendo al punto, ¿no? Eh, el entorno, generalmente un político, para que llegue a la presidencia, si bien la figura del líder es importante, ¿no? Pero al final es el entorno, ¿no? Es como todos, ¿no? Nosotros vivimos en un entorno social, familiar, ¿no? Laboral, y nos determinamos también por quienes nos rodeamos, ¿no? Y elegimos a los amigos, a los socios, a los compañeros, a la enamorada, elegimos, ¿no? Igual sucede con los partidos políticos. Se rodean y la calidad de los profesionales, de las personas que se rodean, al final tenemos al menos los últimos 30 años de historia política para tomar como evidencia lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, tener mucho ojo clínico para ello, tanto para elegir como para analizar lo que se viene, ¿no? Porque a veces queremos minimizar el problema, pero decir, bueno, son lo mismo. De ahí hay un grave error, ¿no? No hay análisis, tenemos que analizar un poco más, leer un poquito más todavía y ser un poco más sesudo, ¿no? Porque el entorno económico sí va a estar, a diferencia de lo que le ha pasado, a ver, digamos, son cinco, casi 7, 8 presidentes, ahora el entorno es diferente, ¿no? Es una situación que no lo veía finales de los 90, ¿no? En la cual Fujimori recibió una economía destruida. Ahora el próximo presidente va a recibir a una economía muy golpeada, ¿no? Destruida no, pero sí muy golpeada. Es como que todavía está convaleciente, ¿no? Es la figura de una persona que todavía está saliendo, como que está saliendo del hospital en el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces está en el dilema entre pegársela, ¿no? En el escenario y a un duro costo de lo comprometer a futuro, o de tal vez poner un poco la fecha y ver qué es lo que realmente necesita, ¿no? Correcto, correcto. Más bien creo que podemos ir compartiendo los resultados de la encuesta que lanzamos al inicio para ir Ok, viendo cómo nos está yendo. Como les mencionamos pues al inicio del día de hoy, hemos lanzado una pregunta justamente a través aquí de Facebook Live, y tenemos un poquito ahí los resultados. Les pedimos, sino que las personas que están conectadas en el copy de la publicación en Facebook, hay un link y que pueden ahí ingresar temas que nosotros podamos tomar justamente para seguir organizando estas sesiones más temáticas de mesa de tres. Entonces, lo estamos ahorita compartiendo y lo vamos ahorita a proyectar para ir viendo qué temas pues están saliendo. Por un lado, vemos qué temas les gustaría que se incluyan en la Agenda Electoral 2021. Tenemos, por ejemplo, planes efectivos del cuidado del ambiente, temas de educación ambiental. ¿Se mantendrán los subsidios? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo van a manejar la crisis sanitaria? Que sí creo que todos los ciudadanos pues nos estamos preguntando eso. ¿Quiénes serían los potenciales ministros de Economía, PCM y Salud de los principales candidatos? Sí, efectivamente yo creo que esa es una de las preguntas pues que va a ser o debería ser como bastante determinante justamente al momento de decidir nuestro voto, ¿no? Como Anthony mencionó, también ahorita las estadísticas se están estableciendo un poco como el escenario político,
y es definitivamente siempre los indecisos son los que determinan el voto final, ¿no? Justamente hacia quién puede ser nuestro virtual presidente. Entonces es momento como de tomarlo como asunto personal, apoderarnos un poco de los asuntos públicos e informarnos más de esta información, ¿no? O sea, como que buscar no solamente el candidato presidencial, sino también quiénes son los ministros o quiénes podrían ser los potenciales ministros, quiénes son los viceministros, porque finalmente y sobre todo no sé, en los últimos años también de las elecciones peruanas, elegimos, ¿no? a PPK, a su plancha, junto con Vizcarra y con Mercedes Arauz, ¿no? Y finalmente, bueno, no culminó su periodo, pero hemos estado siendo gobernados por Vizcarra, ¿no? Entonces, en verdad creo que si algo nos ha permitido como ciudadanos aprender en este año sobre todo, es justamente a tomar decisiones muchísimo más informadas y ser como un poco más conscientes justamente de lo que vamos a elegir el próximo año. Creo que hay un montón de temas como decorativos o como el Bicentenario y otras cosas que también que suman, pero que también debemos hacer justamente esta ciudadanía activa desde la toma de nuestras decisiones, ¿no? Y en torno a esto también se pregunta si subirá el tipo de cambio, si volverá a subir. Temas relacionados al agua, ya está en la bolsa de valores, los impuestos, vamos a ir bajando acá. Vendrá otra recesión, conflictos mineros e inversión minera. ¿Qué reformas de transporte habrán tenido en cuenta el contexto en el contexto en que vivimos? Sí, definitivamente son pues temas que creo que deberían bueno, que son súper importantes que vayan saliendo pues aquí, pero también que deberían conversarse en otro tipo en más espacios, ¿no? Mientras más plataformas educativas o más espacios justamente para la reflexión y el debate se generen, muchísimo mejor. Los sectores más golpeados, ¿cómo serán apoyados? Esa es una pregunta que sobre todo desde el lado social como que nos preocupa, ¿no? O sea, somos súper conscientes de la situación económica en la que estamos, pero también si no se sigue invirtiendo en educación y en salud, sobre todo que han sido presupuestos pues históricamente abandonados o minimizados, cómo justamente revertir los efectos de eso a mediano plazo, ¿no? Porque hablamos de los niños o de las personas que más adelante justamente van a ser los decisores, ¿no? Temas relacionados al agua, a ver, no alcanzo acá a leer. ¿Qué reformas de transporte habrán tenido en cuenta ahora el contexto que vivimos? Minería, Carlos, tú lo mencionaste ahora y me generaron un montón de preguntas, ¿no? De cómo, sobre todo ahorita, la seguridad también, ¿no? Cómo plantear, sobre todo, o sea, muchas de las mineras toman el plan COVID y son como, o tratan de ser pues un poco más rigurosos en torno a eso, pero como la necesidad también genera de que se sigan generando ese tipo de empleos, ¿no? Entonces es como bien cuestionable y creo que es bien debatible, ¿no? Desempleo y generación de trabajo, que seguramente a todos nos preocupa, no solamente, y acá hay otro, invertir o no invertir el próximo año, y siguen llegando. Siguen llegando. Entonces, Sí, los temas son diversos, ¿verdad? Agradecemos bastante su apoyo. Y bueno, en realidad, en cuanto a temas ambientales, en realidad, mi gran resumen, si podría resumir en pocas palabras cuál es la posición de un profesional de este tema, es que la sostenibilidad implica que tiene que haber trabajo, dinero, conservando el ambiente. No todas, por definición, no todas las actividades pueden cumplir con este tema. De repente cumplen con una mejor que otra. Por ejemplo, el turismo cumple mejor el tema del trabajo y el tema del cuidado del ambiente, ¿no?
de repente la minería es más el tema económico y más el tema laboral, y de repente el tema ambiental ahí está un poco en veremos, pero dentro del contexto no podemos ser oídos sordos o ser ciegos sin mirar las riquezas que tenemos, ¿no? La minería es algo necesario que simplemente tiene que estar bien reglamentado. El tema es, y por ahí hay un montón de cosas, ¿no? O sea, a veces mucho cuando pensamos en la minería, pensamos en la minería formal. Y yo creo que el tipo de minería que genera mayores problemas sociales, económicos y ambientales es la minería informal. Y en cuanto a temas sociales, son terribles los problemas que se generan tras lo que es la minería ilegal, el trata de personas, ¿no? Por decir, ¿no? Por mencionar una de las más terribles. El tema del trabajo de niños, ¿no? Entonces, a veces se mira al lado equivocado. Cuando se habla en el tema ambiental, se mira al lado equivocado y estás mirando a la gran empresa y estás pensando, sí, pueden hacer cosas malas, cosas negativas, pero en realidad tendríamos que solucionar primero formalicemos todos. Una vez que todos estén formalizados, o la mayoría estén formalizados, bueno, seguimos ordenando la casa, ¿no? Pero no se puede vivir de espaldas a una realidad terrible en cuanto hay en estos lugares, ¿no? El tema de la minería ilegal es muy pesado, ¿no? Y bueno, todos los temas son bastante interesantes, y esto es la necesidad de las personas. ¿Y qué hablamos? Cuando votamos por qué están hablando de esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto es su plan de gobierno? Y un poco, no sé, para terminar mi idea, es que nosotros, siempre escuchaba esto de que nosotros con Vizcarra teníamos un presidente que no lo elegimos, y yo siempre he sido muy contrario a este tipo de declaración, porque a Vizcarra sí lo elegimos. Era el primer vicepresidente de Kuczynski. O sea, si uno declara eso, quiere decir que solamente votas por el caudillo, o sea, por la cara visible, y no estás votando por la fórmula presidencial, que como lo mencionaba Gabriela, era el señor Vizcarra y Mecha Arauz, ¿no? Y así, y uno se pone a pensar, ¿y quiénes eran los vicepresidentes de la señora Keiko? ¿Quiénes eran los vicepresidentes, no sé, de los principales candidatos de las últimas elecciones? ¿Nos habremos tomado en cuenta? Ahora, algo que de repente no lo mencionó Anthony, y por lo menos en la última encuesta Ipsos Apoyo, el principal candidato puntero en las encuestas ahorita es Forsyth, ¿no? Es debatible si eso es bueno o es malo, bueno, eso ya serán motivos de otra mesa. Pero, y si tú veías como lista congresal de Restauración Nacional, si no me equivoco, de Restauración Nacional de su partido, no era ni el primero ni el segundo, ¿no? El primero como lista congresal es el Partido Morado. O sea, quiere decir, solamente siguiendo esa lógica, si llegara a ganar las elecciones el señor Forsyth y el Partido Morado es oficialista, tendríamos la misma, mejor dicho, mayoría en el Parlamento, tendríamos la misma figura que lo que ha pasado en estas últimas elecciones, con Kuczynski siendo principal cabeza del Ejecutivo y la oposición, la mayoría en el Legislativo. Y miren lo terrible que nos ha ido. Digo terrible porque no se ha podido avanzar. El Ejecutivo quería hacer algo y el Legislativo no le dejaba. El Legislativo quería proponer y el Ejecutivo también observaba. Entonces, ha sido como una pelea de pulpos en realidad, entre saber quién tiene más poder o más autoridad, y se han ido entre vacamos presidentes, disolvemos Congreso, devolvemos a sacar al presidente y bajamos al que los pusiste como, o sea, este año electoral, o sea, no podemos dejar de lado que de esa manera hemos votado nosotros. Hemos votado así, cruzado. Y hemos votado también de una manera, hubo mucho ausentismo en las últimas elecciones. O sea, no, la política no me gusta, no, todos son terribles. No voto por nadie. Y ese no voto por nadie, voto en blanco, favoreció principalmente
a estos, ¿no? a estos que ganaron, por ejemplo, en el tema congresal y al final nos dejaron en un país en bastante suspenso y bueno, y para nuestra mala suerte nos cayó una pandemia y que nos complicó todo, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, han comentado unos nuevos temas como cómo hacer frente a la corrupción, salud para todos los peruanos, conectividad en comunidades, Congreso versus bicameralidad, que creo que es un tema ahí como bien, bien polémico y que, bueno, igual todos estos temas vamos a ver también cómo poder integrarlos en la parrilla de contenidos que se están generando desde la plataforma de Seniority Lab. Y pues vamos a continuar justamente organizando estos espacios para debatir y compartir información también, ¿no? Porque van a ser meses como bien importantes para la toma de decisiones y nosotros como plataforma educativa lo que buscamos es informar, seguir educando, justamente para que todos las y los ciudadanos podamos tomar las mejores decisiones, sobre todo en este punto tan álgido y tan importante de la vida republicana del Perú. Entonces, nada, Sofía o Anthony, quizás algo para ir cerrando ya el espacio. Bueno, sí, un punto final antes de darle pase a Sofía. Agradecer la intervención, o una vez más la invitación a Seniority Lab, y ya les estamos deseando feliz Navidad, felices fiestas, porque aquí ya no hay otra mesa hasta el próximo año. Un gusto, y le doy pase a Sofía. Es cierto, perdón Sofía, pero Anthony tiene razón. Feliz Navidad a todos desde acá, desde MS3. Pasen felices fiestas, ¿no? Y siempre cuidándose, no yendo a visitar, siempre desde casa, ¿no? Eviten las reuniones familiares. Gracias, Sí, Carlos. Sí, yo semana quería ya. pedirles antes de despedirnos que Gabriela nos ayude con el recordatorio y la invitación para la próxima mesa, porque hay que recordar a todos los que están conectados que esto es una mesa de 3 que se hace mensual. Este evento gratuito lo sacamos siempre una vez al mes. Y la idea un poquito, Gabriela, no sé si puedes ayudarnos dando un pequeño resumen de lo que se viene el próximo año y por qué el objetivo de estas encuestas, ¿no? Sí, nosotros como plataforma educativa Seniority Lab estamos haciendo estos espacios justamente con un gran objetivo, que es que todos los oyentes o los participantes y la red de Seniority Lab, que esperamos que pues siga creciendo, tomemos decisiones informadas. Esa es nuestra razón de ser como plataforma que busca justamente la educación de las y los ciudadanos, y tenemos, en realidad, las próximas fechas son el jueves 7 de enero, a las 7 de la noche, y el siguiente el jueves 28 de enero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener 2 modalidades. Cada 3 semanas vamos a generar este tipo de mesas, pero vamos a tener invitados de los partidos, justamente que ahorita, bueno, por si no sabíamos, tenemos 23 candidatos presidenciales. Son muchísimos, quizás demasiados, pero es bastante como cotidiano justamente en la vida y en la historia política del Perú. Entonces vamos a tener 5 fechas en las que vamos a invitar a diferentes partidos justamente para preguntarles temas como los que hemos planteado ahora, ¿no? Desde temas de economía, de política, no sé, planes frente a la educación, a la corrupción, etcétera. Por eso es que es bastante importante que igual ustedes nos planteen ahí cuáles son las preguntas o los temas que a ustedes les gustaría como conversar y debatir. Y por otro lado, vamos a tener unos espacios mensuales que van a ser en enero y febrero y en marzo, justamente previos a las elecciones que son en el mes de abril. Y estos sí van a ser temáticos. Estos van a ser en el tema justamente de políticas sociales, políticas económicas y también, pues obviamente, desde el eje medioambiental. Entonces son 2 espacios que vamos a empezar a generar. Una que son estos espacios que van a ser cada 3 semanas y los otros espacios que van a ser una vez al mes. ¿Qué es lo que buscamos? Es esto. Generar información, generar debate y, ¿por qué no?, contribuir nosotros como plataforma educativa a la ciudadanía, ¿no? A las y los peruanos que justamente desde ahorita buscamos
información, análisis y también poder conversar en torno a ello. ¿Por qué? Nosotros somos una plataforma como bastante neutra, entonces estamos abriendo justamente este espacio para los candidatos para las próximas elecciones. También pueden contactarnos aquí a través del Facebook si quisieran participar justamente de estos espacios para poder programarlos. Pero vamos a tener como repito, a ver, para que quede como súper claro, 2 espacios. Cada 3 semanas estos debates en el que vamos a tener como invitados justamente por sesión como que un partido político, y los espacios que van a ser ya mensuales, que es uno en enero, otro en febrero y otro en marzo, que ahí sí vamos a invitar a 2 o 3 candidatos para debatir en torno a un eje, ¿no? Que va a ser o social, o económico, político y ambiental. Entonces, nada, eso son un poquito de las noticias. Nos estamos viendo, como bien nos señalaban aquí nuestros panelistas, el jueves 7 de enero a las 7 de la noche, también a través de este mismo medio, y de ahí empezamos cada 3 semanas, ¿no? Estamos ahí presos también, si de repente ahorita no tienen como que una pregunta, no sé, como pronta, como lista, pueden escribirnos también durante la semana al Facebook por inbox, y capaz ahí nos hacen llegar un poquito esta pregunta o este tema que quisieran ustedes ponerlo en debate. Gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Eso era justamente el recordatorio completo y el resumen de lo que nos espera el próximo año, y como Seniority Lab sigue teniendo en agenda esta información, y qué mejor darle, digamos, la parte principal, ¿no? A la comunidad, y con el detalle de una información de los partidos. Así que, bueno, ya no sé si quieran cada uno igual desear felices fiestas o ya terminaron, no lo sé, si no ya nos despedimos. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo año. Cuídense mucho, mucha salud. Gracias a los 3, gracias Carlos, gracias Gabriela, gracias Anthony por siempre estar aquí presentes y informándonos, que ese es un poco el objetivo. Esperamos que más personas se conecten en la próxima edición. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, felices fiestas. Chao.